Ya esta es nuestra clase número 5 de nuestro curso de módulo de competitividad 4, Derecho Empresarial Básico. Espero que se encuentren ustedes pues muy bien. Así que para el día de hoy pues se trae el tema de redacción de contratos, la continuación pues de lo que hemos estado analizando en las clases anteriores. Bien, entonces, como siempre, pues les saluda a la licenciada Ingrid Nelly Cano Salazar, quien está a la orden para lo que ustedes puedan necesitar, las dudas que tengan, pues estamos a la orden a través del correo fg680@urural.edu.gt. Ahí estamos para lo que ustedes pues puedan necesitar y en lo que podamos pues apoyarles. Bien, entonces vamos a pasar a identificar nuestro objetivo de la clase de hoy. El objetivo de esta clase número 5 es poder conocer y entender la redacción de los contratos en Guatemala. Vamos a iniciar, ¿verdad? Conociendo un poco en relación a esto. En cuanto a antes de continuar con la clase, antes de que se me olvide, recordarles que vamos a ya tener nuestra evaluación de primer parcial, así que esta clase pues es la última clase para poder evaluarnos. Entonces, de la clase número 1 a la clase de hoy 5, pues van a entrar para el examen del primer parcial. Nos tocaría el día lunes 22 de agosto. Importante tomar en cuenta pues esto, ¿verdad? Ya que las evaluaciones pues serán del 20 al 28, entonces es importante que tomemos en cuenta, ¿verdad? Que la evaluación del primer parcial nos tocaría el 22 de agosto a las 19:45, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta esto. Bien, entonces ahora sí vamos a pasar pues a analizar este tema que nos interesa, ¿verdad? Este tema de los contratos en particular. Y el día de hoy pues vamos a ver, ¿verdad? Hemos estado analizando, la semana pasada pues pudimos ver a grandes rasgos pues los contratos preparatorios, uno de ellos que es el contrato de promesa, y asimismo pues vimos lo que es el contrato de gestión, que es el de mandato. El día de hoy pues tenemos ya los dos contratos, que es el contrato de promesa y el contrato de opción. Así que vamos a estar analizando estos contratos que preparan un contrato futuro, ¿verdad? Entonces, el contrato pues de promesa es un contrato preparatorio, ¿verdad? Que nos viene es un contrato en virtud del cual una parte
o ambas partes pues se obligan dentro de cierto tiempo a celebrar pues un contrato futuro determinado, ¿verdad? Es un contrato preparatorio de carácter bilateral en el que dos sujetos o más vienen a comprometerse a celebrar pues otro contrato futuro, ¿verdad? En Guatemala pues se puede utilizar pues la promesa para lo que es la compraventa, el arrendamiento, permuta, la donación, ¿verdad? Entonces no únicamente pues solo la compraventa. También voy a estar cambiando pues de presentación para que comprendamos qué es lo que estamos platicando el día de hoy, ¿verdad? Entonces, por esa razón pues voy a estar cambiando de diapositiva. Bien, entonces la promesa pues también tiene elementos, ¿verdad? Elementos personales, reales, formales, tiene requisitos y tiene características. Dentro de esos elementos personales pues podemos indicar que hay dos partes. En este caso pues se les denomina promitentes y dependiendo pues de la naturaleza del contrato futuro, pues así se le denominará, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera una compraventa, le estaríamos denominando promitente comprador y promitente vendedor, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Los elementos reales, pues el objeto del contrato, ¿verdad? En este caso, pues sería la conclusión de un contrato futuro. Los formales, pues cuando se celebra, ¿verdad? La forma en que se va a celebrar, en la forma que se exige según la ley, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues se va a celebrar de la misma forma en que se exige por la ley que se celebre el contrato futuro. Por lo regular, pues se realiza en escritura pública, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta pues estas cuestiones. También esa formalidad pues se refiere a que si son bienes, porque recordemos que se nos establece, ¿verdad? En el artículo 1680, que cuando la promesa se refiera a enajenación de bienes, inmuebles o derechos reales sobre esos bienes que se van a enajenar, el contrato debe de inscribirse en el registro de la propiedad. Es decir, que si es un bien pues que está registrado, pues se debe de proceder a realizar su registro para asegurar pues de una mejor manera el cumplimiento pues de este contrato. ¿Por qué razón? Porque al momento, ¿verdad?, de que se quiera vender, se vende a otra persona y teniendo este contrato de promesa, al estar registrado, pues el señor vende el terreno, lo ingresan al registro. El registro pues no va a registrar ese bien, lo suspende y le informa a la persona que no se puede realizar la inscripción debido a que se cuenta pues ese bien inmueble con una promesa de venta, ¿verdad? Entonces, por esa razón es importante que los registros, ¿verdad? Esos bienes inmuebles que se encuentran registrados y se prometen en venta, es bueno realizar la inscripción. Sí, es un gasto, pero es algo que usted asegura en el futuro. Los requisitos de este contrato de promesa sería que se contengan, ¿verdad?, los elementos característicos del contrato definitivo, ¿verdad? Dependiendo pues de estos, así van a ser.
El límite de cierto tiempo, recordemos que el artículo 1681 pues nos establece, ¿verdad?, que al momento de ser una promesa pues de un bien inmueble, pues su plazo, digamos, cuánto va a durar ese contrato de promesa, no deberá de exceder de 2 años. Igualmente si fueran derechos reales de estos bienes. En el caso pues de otros bienes o prestaciones pues será por 1 año, ¿verdad? También hay que observar pues la forma en la cual se debe de realizar, que es la forma escrita, y por lo regular pues es en escritura pública. Las características de este contrato pues es principal, bilateral, consensual, formal, gratuito y oneroso. ¿Por qué es principal? Porque puede subsistir, ¿verdad? Por sí solo, no necesita otro contrato, aunque su fin sea la celebración de ese contrato futuro. La bilateralidad se refiere a que ambas partes pues quedan obligadas al cumplimiento del contrato, ¿verdad? Se obligan recíprocamente y cada una es responsable hacia la otra, ¿verdad?, en caso de incumplimiento. Consensual, porque basta el consentimiento pues de las partes para que el contrato, ¿verdad?, se perfeccione. Formal, porque va a constar en escritura pública y si fuera pues un bien registrable, pues se va a inscribir en el registro de la propiedad. Gratuito, este contrato va a ser gratuito cuando su concepción más elemental, ¿verdad? O sea, las prestaciones de las partes se cumplirán, ¿verdad?, al momento de celebrar ese contrato prometido, ese contrato futuro, y será en ese momento que se realicen pues los provechos y gravámenes recíprocos. Pero entonces, ¿por qué puede ser oneroso? Porque si usted decide pactar arras, las arras pues son una cantidad de dinero, la cual pues establece, ¿verdad?, que se va a pagar por las partes a la parte que incumpla pues el contrato, ¿verdad? Entonces ahí sí hay una contraprestación, entonces se vuelve oneroso. Los efectos de este contrato pues digamos que sería que se obliga a las partes a esa celebración de un contrato definitivo, de modo, ¿verdad?, que al otorgarse el contrato prometido se cumpla pues las obligaciones previstas en el contrato de promesa, ¿verdad? Entonces ahí es esa obligación de celebrar un contrato futuro. Ahora pues ahorita pues he estado dando a conocer, ¿verdad?, a qué se refieren esas características, pero estas características es en base a la clasificación de los contratos que hemos visto en el Código Civil. En las clases anteriores estuvimos pues viendo lo referente a este tema. Entonces vamos a pasar a lo que es en el artículo 1587 al artículo 1592, pues ahí, ¿verdad?, tenemos a qué se refieren pues esas características, ¿verdad?, en las cuales pues identificamos que es un contrato de promesa, de opción, mandato, todos los contratos que vamos a estar viendo.
El contrato de opción, pues se refiere, ¿verdad?, a aquel contrato preparatorio que consiste en la estipulación que una persona hace a favor, pues, de otra, ¿verdad?, otorgándole la opción de adquirir una cosa o un derecho en las condiciones pactadas y por el tiempo convenido, ¿verdad? También se ha considerado, pues, como un convenio por el cual, pues, una parte, ¿verdad?, concede a otra por un tiempo fijo o en determinadas condiciones, ¿verdad?, la facultad que se deja exclusivamente a su arbitrio de decidir respecto a la celebración, pues, de un contrato principal. Los elementos de este contrato, pues en cuanto a los personales, tenemos pues el optante y el concedente. El optante pues es la persona, ¿verdad?, que tiene el derecho de opción, y el concedente quien es la persona que hace la opción, ¿verdad?, quien otorga esa opción. Dentro de los elementos reales, pues toda clase de bienes, ¿verdad?, que se encuentren o están pues en el comercio de los hombres, como ver una compraventa, una permuta, un arrendamiento, la sociedad, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Formales, pues como es una especie de la promesa, porque la opción pues es la promesa unilateral que establece el Código Civil, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues el Código Civil establece que es una promesa unilateral, pero nosotros debemos entenderlo como el contrato de opción. En este caso, pues se rige por los mismos las mismas disposiciones, por lo tanto, pues se debe de realizar o constar pues en escritura pública, y si fuera el bien registrable, pues se debe de inscribir. Los requisitos que debe de cumplir pues este contrato, pues se refiere a que sea pues definitivo, ¿verdad? También que tenga pues el límite de tiempo, que también pues se refiere, ¿verdad?, a al tiempo de la promesa. Que se hagan en forma escrita, eso es importante, ¿verdad?, que se haga pues este contrato de forma escrita con las formalidades que se requieren por la ley, ¿verdad?, en escritura pública. ¿Cuáles son sus características? Pues que es principal, puede ser accesorio, puede ser unilateral o puede ser bilateral, es consensual, formal, gratuito u oneroso. Principal porque puede subsistir por sí solo y constituye, ¿verdad?, en sí misma el contrato. ¿Cuándo es accesorio? Cuando pues va a depender de otro contrato, como ocurre, ¿verdad? Por ejemplo, se ha pactado que se va a arrendar un bien, pero se va a dejar establecida esa opción de que en tanto tiempo la puede comprar, ¿verdad? Entonces a eso se refiere que es accesorio. Unilateral, pues aunque la aceptación expresa del beneficiario es necesaria para la existencia del contrato de opción, solo una de las partes de la relación contractual es la obligada y otra únicamente tiene derechos, es decir, que hay un concedente y un beneficiario del derecho que se está concediendo. Bilateral, pues ambas partes, ¿verdad?, quedan obligadas al cumplimiento de ese contrato de opción, se obligan recíprocamente y cada una pues es responsable hacia la otra en caso de incumplimiento. Consensual, porque solo basta el consentimiento para que el contrato se perfeccione. Formal, porque debe de constar en escritura pública, y si el bien
es registrable, recordar, ¿verdad?, que debe de registrarse en donde corresponde. Gratuito, pues su concepción más idónea, ¿verdad?, sería cumplir esa celebración del contrato prometido, realizar esa promesa, ¿verdad?, de eso prometido para poder obtener tanto provechos como gravámenes ambas partes. Oneroso, pues si se pactan las arras o si se paga pues una cantidad, ¿verdad?, por una de las partes para inducir a la otra a la celebración del contrato preparatorio. ¿Cuáles serían los efectos que se queda vinculado, ¿verdad?, ese concedente con el optante en cuanto a la obligación, ¿verdad?, de no hacer y que no puede disponer del bien hasta que se cumpla pues este contrato. Ahora pues tenemos en pantalla pues lo que son los contratos de gestión. Dentro de estos pues tenemos dos, son los contratos de mandato y sociedad. El contrato pues de mandato pues se refiere a aquel contrato por medio del cual el mandatario pues se obliga a prestar un servicio, a hacer alguna cosa y ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos, ¿verdad?, que éste le encarga. En cuanto pues al contrato de sociedad, también pues podemos indicar que es un contrato por el cual dos o más personas convienen, ¿verdad?, en poner en común bienes o servicios para ejercer pues una actividad económica y dividirse esas ganancias, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta pues lo referente a estos contratos. Ahora pues vamos a pasar a ver, ¿verdad?, los elementos y requisitos que tienen estos contratos. El contrato de mandato, pues ahí tenemos, ¿verdad?, sus elementos personales, reales y formales. En cuanto a los personales, pues tenemos lo que es el mandante y el mandatario. Entonces, el mandante, pues es la persona, ¿verdad?, que le va a otorgar, pues, todas aquellas facultades al mandatario para que pueda realizar todos aquellos actos y negocios, pues, que él necesite. Y el mandatario, pues, es la persona, ¿verdad?, a quien se le confiere facultades por el mandante para que pueda realizar actos y negocios en su nombre. Los elementos reales, pues, del mandato, pues, consisten en los actos o negocios, los cuales, pues, deben de ser lícitos, posibles y determinados, ¿verdad? Nadie está obligado a realizar, pues, actos que sean pues ilícitos, ¿verdad?, o que no sean posibles. Los elementos formales pues que debe de constar en escritura pública es un requisito esencial para que pueda existir.
salvo lo establecido pues en el artículo 1687, ahí se establece que no es necesaria la escritura pública cuando se trate de asuntos cuyo valor no exceda de 1,000 quetzales, en cuyo caso puede otorgarse el mandato en documento privado legalizado por notario o en acta levantada ante alcalde, juez local, con las formalidades legales, ¿verdad? Pero es importante estas cuestiones, ¿verdad? Tomar en cuenta esos elementos formales. En cuanto a los requisitos, que el objeto de la prestación del contrato y cosas pueden ser pues objeto, ¿verdad?, del mandato para todos aquellos negocios que la ley pues no exija la presentación, ¿verdad?, personal del interesado. Es decir, que no tenga ninguna prohibición para realizarlos. También debe de otorgarse en escritura pública como requisito pues para su validez y debe de registrarse pues en el registro de poderes del Archivo General de Protocolos de la Corte Suprema de Justicia. Además, pues se debe de aceptar el mandato, ¿verdad?, por el mandatario. Debe de ser pues esa aceptación ya sea expresa o tácita. Pero ¿cuándo sería expresa? Cuando se hace, ¿verdad?, el mismo contrato, compareciendo pues los dos, tanto el mandatario como el mandante, ¿verdad? Y plasma pues su firma. ¿Cuándo sería tácita? Cuando no se presenta el mandatario, pero este hace uso del contrato, entonces ahí se está dando pues una aceptación tácita. Sus características, pues puede ser gratuito o sea oneroso. Puede ser unilateral o bilateral, puede ser formal y puede ser principal. Será gratuito únicamente si el mandatario lo ha aceptado expresamente, ¿verdad?, en el contrato. Así pues, existe, ¿verdad?, una presunción de legalidad, de onerosidad. Es decir, que si no se establece que se desempeñará gratuitamente, entonces eso significa que se presume que es oneroso, ¿verdad? Unilateral o bilateral, pues dependerá, ¿verdad?, de si es gratuito o sea oneroso. Si es gratuito, solo el mandatario queda obligado, ¿verdad?, directamente debido a esa aceptación del mandato. Y esas obligaciones del mandante son indirectas, ¿verdad? Entonces, ahí podemos decir que no existen contraprestaciones, ¿verdad?, a favor del mandatario, sino son consecuencia o efecto natural, pues, del ejercicio de ese mandato. Si es oneroso, pues entonces ahí sí es bilateral, ¿verdad?, porque sí hay contraprestaciones que sí vienen, pues, a afectar, ¿verdad?, a tanto al mandante como al mandatario. Formal o solemne, pues se refiere a que debe de celebrarse pues en escritura pública y debe de registrarse en el registro de poderes, ¿verdad?, salvo lo establecido en el artículo 1687. Principal porque subsiste, ¿verdad?, por sí solo, no necesita pues otro contrato. El mandato pues tiene formas y clasificaciones. En cuanto a esto, pues tenemos establecido, ¿verdad?, que como formas tenemos
que puede ser con representación y sin representación. ¿Cuándo sería un mandato con representación? Cuando el mandatario pues obra en nombre del mandante y los negocios que realice dentro de las facultades que se le hayan conferido obligan directamente al representado. Mandatos sin representación, el mandatario obra en nombre propio sin que los terceros tengan acciones directas contra el mandante. Asimismo, pues nos establece, ¿verdad?, que hay una clasificación en cuanto a estos mandatos y nos indica que hay mandatos generales y mandatos especiales. También, pues, contamos con lo que es los mandatos judiciales. El mandato general, pues, es cuando se refiere, ¿verdad?, a todos los negocios del mandante y el mandante está en la posibilidad de proporcionarle facultades, pues, amplias y puede otorgarse, pues, a cualquier persona capaz. Las especiales, pues, se refiere a que se le va a conferir facultades, pues, específicas, particulares, ¿verdad?, que pueda realizar actos o negocios, pues, específicos, ¿verdad?, siempre en base a la ley. El judicial, pues, se refiere a la necesidad de la comparecencia judicial del mandante y solo se puede otorgar a lo que es los abogados o a un familiar, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta, pues, esas situaciones. Este mandato judicial, pues, puede tener carácter general o especial, ¿verdad? Entonces, por lo regular se les denomina contrato general judicial con representación o mandato especial judicial con representación o sin representación. También ahora pues pasamos a lo que es el contrato de sociedad, que es otro contrato pues de gestión, ¿verdad? Es un contrato por el que dos o más personas vienen a convenir, ¿verdad?, en poner en común bienes o servicios para ejercer pues una actividad económica y dividirse al final pues las ganancias. Cuenta con elementos especiales, personales, reales y formales. Dentro de los especiales pues se dan, ¿verdad?, cuando la sociedad forma una entidad distinta a sus componentes, como la constitución pues de un fondo o un patrimonio común y la constitución, ¿verdad?, de un lucro común y la división pues de esas ganancias. El elemento personal pues son los socios, ¿verdad?, que constituyen pues esa sociedad, ¿verdad?, esas personas que vienen a formar, que tienen capacidad jurídica tanto para contratar como para enajenar, pues se les denomina socios. El elemento real, pues, constituye la aportación que realizan los socios y en este caso, pues, esa aportación puede consistir en cantidades de dinero, bienes o trabajo de industria de un socio. Es importante que hay socios, ¿verdad?, que tienen el capital, tienen el dinero para poder proporcionarle a la sociedad, pues, una cantidad de dinero. Otros, pues, yo no tengo dinero, pues, tengo un bien y ahí podemos, pues, realizar el edificio, ¿verdad?, o parqueo, bodegas, entonces aportan esos bienes. Y otros pues quieren ser parte de, pero no tienen ni dinero ni tienen bienes. Entonces ellos pues tienen la experiencia, tienen los conocimientos, por lo tanto ellos aportan el trabajo o la mano de obra, como le dicen algunos, ¿verdad? El elemento formal pues se refiere a que debe de constar en escritura pública y debe de ser registrada en donde corresponde, ¿verdad? Por lo tanto, pues se le denomina también contrato solemne.
Sus requisitos pues están establecidos en el artículo 1730, que debe de tener un objeto, ¿verdad? La razón por la cual va a existir, a qué se va a dedicar, a eso se refiere el objeto. La razón social, pues un nombre, ¿verdad? El domicilio de la sociedad, en el lugar donde se va a encontrar establecida, la duración de la sociedad, con qué capital va a iniciar y la parte, ¿verdad?, que aporta cada socio, el capital que puede tomar periódicamente para cada uno de los socios, para los gastos personales de estos, ¿verdad? Sus características, pues que es formal o solemne, ¿verdad? Porque se formaliza pues en una escritura pública. Oneroso es indiscutible, ¿verdad? Porque acá hay contraprestaciones, hay que recordar que hay aportaciones, ¿verdad? Hay ganancias, también hay pérdidas, entonces a eso se refiere esa onerosidad. Consensual, pues se perfecciona, ¿verdad? Con el consentimiento de los socios. Y principal, pues subsiste por sí solo y no tiene por objeto, pues, el cumplimiento de otra obligación. Y la última, pues, es plurilateral. ¿Por qué razón? Porque aquí, pues, hay no solo dos partes como en los otros contratos para ser bilaterales, sino que es plurilateral, porque se encuentra, pues, dos o más socios, ¿verdad? Entonces hay más personas, hay más contraprestaciones, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Ahora pues vamos a pasar a lo que son los contratos translativos de dominio. Dentro de estos, pues tenemos lo que es la compraventa, la permuta, también tenemos lo que es la donación y el mutuo, ¿verdad? Entonces, el contrato de compraventa es un contrato mediante el cual, ¿verdad? Un sujeto denominado vendedor transfiere la propiedad a una cosa o de una cosa y se compromete a entregarla a otro sujeto denominado comprador, quien se obliga a pagar el precio en dinero. Es decir, que este contrato, ¿verdad? Viene a transmitir o transferir la propiedad de bienes o derechos a otra persona, ¿verdad? Por el pago, pues, del precio de esas cosas, ¿verdad? Que siempre va a ser en dinero. Sus elementos personales, pues el vendedor y el comprador, ¿verdad? Elementos reales, pues los bienes o cosas transferibles y el precio en dinero. Formales, pues debe de constar por escrito en escritura pública. Requisitos que debe de llenar pues esta compraventa se refieren pues a lo que son la capacidad, el consentimiento, la cosa, ¿verdad? Y el precio. Capacidad se debe de tener pues la capacidad de ejercicio. Consentimiento pues debe de haber ese acuerdo de voluntades de las partes. La cosa, lo que se va a transferir, ¿verdad? Que sea lícita, posible y determinada. Precio, pues recordemos, ¿verdad? Que es el valor que tiene el bien. Sus características, pues es bilateral, oneroso, principal, consensual, translativo de dominio, solemne o formal, ¿verdad? Ahora pues pasamos a lo que es la permuta.
La permuta pues es un contrato por virtud del cual pues cada una de las partes viene a transferir a la otra la propiedad pues de una cosa a cambio de la que a su vez recibe en propiedad, ¿verdad? Es decir, que es un contrato por el cual cada uno de los permutantes transmite la propiedad de la cosa a cambio de la propiedad de otra, cambio de cosas, ¿verdad? Los elementos personales, pues se refiere al permutante vendedor y al permutante comprador. Reales, pues las cosas vendibles, ¿verdad? Formales se refiere pues a que debe de ir, debe de constar en escritura pública. Los requisitos pues se refiere a los mismos requisitos que tiene el contrato de compra-venta. Contrato de donación pues es un contrato mediante el cual una persona llamada donante transmite o transfiere gratuitamente a otra parte o denominada donatario, pues la totalidad o una fracción de una cosa fungible, ¿verdad? Con el cargo pues de que se le devuelva que se le reconozca algo en dinero o gratuitamente, ¿verdad? En este caso, pues la donación es prácticamente pues un regalo, ¿verdad? Así se le ha denominado a este contrato, que es un regalo el que se le hace a la persona. Elementos personales, el donante y el donatario. Elemento real, pues se refiere, ¿verdad?, a las cosas existentes que se pueden transferir en propiedad. Formales, pues que debe de constar en escritura pública. Sus requisitos, pues igualmente la capacidad, debe de tener capacidad de ejercicio. La aceptación, pues es esa voluntad que se manifiesta. La forma debe de otorgarse en escritura pública y sus características es que es un contrato principal, unilateral, oneroso, gratuito, consensual. También puede ser, pues, en ocasiones bilateral cuando comparecen las dos partes. El contrato de mutuo, pues, se refiere a que el mutuante se obliga a transferir la propiedad pues de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie o calidad. Requisitos personales, el mutuante y el mutuario. Reales, las cosas fungibles en este caso. Formales se refieren pues a que debe de ir en escritura pública. Bien, hemos llegado al final pues de nuestro contenido para el día de hoy y las preguntas para esta semana número 5 son las siguientes. 1. Es un contrato preparatorio de carácter bilateral en el que dos sujetos o más se comprometen a celebrar otro contrato a futuro. Semana 5, pregunta 2. Es un contrato de gestión mediante el cual un sujeto denominado mandante encomienda la realización de uno o más actos o negocios a otra persona denominada mandatario. 3. Es un contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. 4. Es un contrato mediante el cual un sujeto denominado donante transfiere la propiedad de una cosa a título gratuito a otro sujeto denominado donatario. 5. Es un contrato por el cual cada uno de los permutantes
transmite la propiedad de una cosa a cambio de la propiedad de otra. Bien, hemos llegado ahí al final pues de esta clase número 5, esperando pues que todo esté claro, y si no, pues estamos a la orden a través del correo fg680@urural.edu.gt. Así que les deseo éxitos en su primer examen parcial y estamos a la orden. Que tengan una exitosa semana y bendiciones. Feliz noche.